¿Qué tal, chicos? Muy buenos días y bienvenidos a otra clase de lenguaje y literatura para primeros de bachilleratos A, B y técnico. Vamos a comenzar la mañana de hoy poniéndonos en actitud de oración para darle gracias a nuestro Padre Celestial por todas las bendiciones recibidas. Nos ponemos en actitud de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, tú que has creado todo lo que existe en el universo, quiero darte gracias por haberme elegido como tu hijo. Darte las gracias por ayudarme a descubrir el plan maravilloso que tú tienes para mí. Haz de mi vida en esta tierra que sea el reflejo de la Trinidad de tu amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy deseo entregarte a mi familia, a los seres que amo, a las personas con que estudio y a todo aquel que me rodea. Te pido que siempre nos protejas de todo mal y peligro y que nos des la sabiduría necesaria para recibir todas las bendiciones que tú tienes para nosotros. Permíteme que abramos un gran canal de amor para que podamos recibir a tus santos y ángeles en nuestra vida. Quiero darte gracias, Señor, por la oportunidad de educarme que tengo. Gracias porque a través de lo que hago puedo honrarte y servirte, y pongo en tus divinas manos a mi familia y los proyectos que tengo. A nuestra Madre Inmaculada también le damos las gracias y le pedimos que siempre se mantenga a nuestro lado, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Poniendo nuestra vida en manos de Dios, vamos a comenzar con nuestra clase de este viernes. Como les había dicho durante la clase en vivo del día martes, hoy nos toca realizar otros ejercicios para afianzar lo que es el concepto de paráfrasis que ya revisamos el día martes. Vamos rapidito a revisar brevemente algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es parafrasear? Habíamos dicho que parafrasear era escribir la información de otro autor en tus propias palabras. También habíamos dicho que no es resumir las ideas principales, sino recibir ideas en diferente forma, algunas veces de manera más directa o más simple que la forma original. Cuando se parafrasea usando las ideas de alguien, pero no con las mismas palabras, hay que mencionar el autor de la fuente en el texto o en una nota al pie de la página. Cuando utilizamos las palabras textuales de algún autor dentro de un texto con paráfrasis, debemos añadir las comillas o signos de citación y dar crédito a la fuente, ya sea en el texto o en una nota en pie de página. Es decir, que parafrasear es escribir una información de otro autor en nuestras propias palabras, ¿verdad? Resumir las ideas principales, pero habíamos dicho que dentro de las características del parafraseo teníamos el cambiar las palabras, ¿verdad? Utilizar sinónimos, el cambiar de voz activa a voz pasiva, eran algunas de las características que habíamos mencionado. Y dos tipos de paráfrasis, ¿verdad? La paráfrasis mecánica, que es cambiar levemente el texto, y la paráfrasis constructiva, que es aquella que no pierde el sentido original, pero que tiene un aporte del lector, ¿verdad? Es decir, lo que yo comprendí, lo que yo entendí, entonces lo escribo con mis propias palabras y eso ya es otro texto, es una paráfrasis constructiva. Para realizar el ejercicio de paráfrasis que tenemos para el día de hoy, yo les he traído en esta mañana otro de los mitos que solemos revisar. En nuestro libro de Santillana también está el mito de el Minotauro y Teseo. Vamos a poner atención al siguiente video. Es increíblemente fuerte. Tiene unos cuernos enormes. Su cabeza es de toro, pero su cuerpo es humano. El Minotauro es una de las mayores bestias que han surgido de la mitología griega, tanto que seguramente todos conocemos su figura. Pero, ¿cuál es su verdadera historia?
El Minotauro es hijo de Pasífae, la hija del dios Helios y la ninfa Creta. Ella, junto a Minos, uno de los vástagos del mismísimo Zeus, reinaban sobre el territorio de Creta. El rey Minos siempre presumía de contar con el favor de los dioses y, para demostrarlo, les rezó pidiendo un obsequio, algo que nadie más pudiese tener. Poseidón, el dios del mar, escuchó sus plegarias y de la espuma de las olas de la playa hizo surgir un majestuoso y esbelto toro blanco. Minos se quedó fascinado con el animal, pero el dios le ordenó que lo sacrificara en su honor. El monarca estaba encantado con el toro, tanto que fue incapaz de matarlo, y en su lugar sacrificó uno diferente, esperando que Poseidón no se diese cuenta, pero sí lo hizo. El dios, enfurecido por semejante falta de respeto, fue en busca de la ayuda de Afrodita, diosa de la belleza y del amor. Esta no dudó en aceptar y maldijo a Pasífae, aprovechando que no le había rendido pleitesía como debía, y le creó un irrefrenable deseo carnal hacia el majestuoso toro de Creta. La reina, incapaz de satisfacer sus deseos divinamente infligidos, acudió desesperada al inventor y arquitecto Dédalo. Este, junto a su hijo Ícaro, fabricó una vaca de madera y la cubrió con piel de vaca real. La reina se colocó dentro, y el inventor la llevó hasta el prado donde pastaba el toro, y este consumó con Pasífae, pensando que se trataba de una vaca real. La mujer de Minos se quedó embarazada, y él no descubrió lo que la reina había hecho hasta que dio a luz a un engendro mitad humano, mitad ternero. Al enterarse de la historia, el rey no dudó en esclavizar a Dédalo y a su hijo por su participación en el asunto, pero fue incapaz de hacerle nada a su esposa. Pasífae quiso cuidar del pequeño Minotauro, y pudo hacerlo mientras éste era pequeño, pero pronto creció volviéndose muy agresivo e incontrolable. Como su madre ya no podía atenderlo, el monstruo empezó a buscarse su propia comida, y acabó encontrando su alimento ideal en los humanos. Minos se enteró, y avergonzado y por consejo de un oráculo, ordenó a Dédalo y a su hijo que construyeran un enorme laberinto para encerrar al temible Minotauro en él. Mientras se construía la complicada celda de su hijastro, el monarca descubrió que su único hijo humano y varón había sido asesinado. Los atenienses le habían tendido una emboscada. Lo habían matado porque era demasiado bueno en los Juegos Panatenaicos, unas pruebas deportivas que se celebran cada 4 años en Atenas, y siempre los dejaba en ridículo. Minos entró en cólera y navegó enseguida en busca de venganza. Los atenienses no estaban preparados ante semejante ataque y fueron derrotados. El rey de Creta los obligó a pagar un tributo de 7 doncellas y 7 jóvenes cada 9 años, como pago por la muerte de su hijo. Estos tributos serían enviados al laberinto para alimentar al Minotauro. Un año, Teseo, hijo del rey ateniense, se hartó de la situación y decidió que él mismo acudiría a Creta como parte de la siguiente ofrenda para matar al Minotauro. Le prometió a su padre que si moría, el barco volvería con velas negras, pero si derrotaba a la bestia, las velas del barco serían blancas. Teseo viajó junto a los demás tributos y cuando llegaron a Creta fueron encerrados en el jardín de Ariadna y Fedra, las hijas de Minos. La primera de ellas se enamoró de Teseo nada más verlo, y con el miedo de que su amado pudiese morir a manos de su medio hermano, acudió a Dédalo en busca de consejo. Después corrió junto a Teseo. Ariadna le dio un ovillo que debería atar a la puerta del laberinto para así conocer el camino de vuelta. Además, le proporcionó una pequeña espada con la que matar al monstruo. Todo esto a cambio de que se la llevase con él en su ida de vuelta a Atenas, ya que su padre la mataría cuando se enterase de lo que había hecho. Teseo aceptó la ayuda de la princesa y ató uno de los extremos del ovillo a la entrada, y corrió en busca del Minotauro. Encontró a la bestia en la esquina más alejada del laberinto y la asesinó con la espada de Ariadna. Después, solo tuvo que encontrar a los demás tributos y seguir el hilo de vuelta a la salida. El héroe escapó de Creta y se llevó a Ariadna con él como había prometido, pero también raptó a su hermana Fedra, de quien se había enamorado. Para la sorpresa de Ariadna, Teseo la abandonó en la isla de Nasos y siguió su camino de regreso a Atenas con Fedra, para casarse con ella. El asesino del Minotauro cometió un terrible error. Olvidó cambiar las velas negras del barco por las blancas, y su padre, al ver el barco en la lejanía, pensó que su hijo había muerto y se suicidó, incapaz de soportar la pena.
La leyenda del Minotauro es muy antigua y existen varias versiones sobre ella. Su figura se encuentra en cantidad de obras artísticas. También han sido múltiples las adaptaciones de la historia del monstruo al mundo literario, como el cuento de la Bella y la Bestia. Sin irnos demasiado lejos, la leyenda del Minotauro ha sido llevado al cine, a los videojuegos, animes y series. Sin duda, el Minotauro se ha convertido en una de las bestias mitológicas más famosas de todos los tiempos. Muy bien, luego que ya hemos revisado el video, vamos a leer rapidito lo que tenemos aquí. Los mitos griegos hablan de Minos, el rey de Creta, que mantenía dominada a la ciudad de Atenas, obligándola a enviar cada 9 años a 14 jóvenes, 7 mujeres y 7 hombres, para calmar al Minotauro. Este era el hijo de la reina Pasífae, esposa de Minos, quien había procreado con un toro y vivía encerrado en un laberinto imposible diseñado por Dédalo. Según esta leyenda del Minotauro y Teseo, Teseo era hijo de Egeo, rey de Atenas, quien decidió ir a Creta, como lo vimos también en el video, para intentar vencer al Minotauro y liberar a Atenas de este costoso tributo que había sido realizado para saciar la sed de venganza de Minos, quien perdió a uno de sus hijos que era hombre, no era un monstruo como el Minotauro, en manos de los atenienses por este conflicto que hubo en los Juegos Deportivos que ya vimos. Entonces, Teseo decide ir como ofrenda propia ante el Minotauro para acabar con esta maldición. Enamorada, Ariadna, hija de Minos y Pasífae, le ofrece su ayuda entregándole un ovillo que tras derrotar al Minotauro lo ayudaría a encontrar la salida del laberinto. Y así fue que Teseo no regresó a buscar a Ariadna como había acordado, sino que más bien dejó a la joven esperándola desconsolada. Aquí en el Minotauro y Teseo tenemos que cuando ya Teseo vuelve a su ciudad, ¿verdad? Él olvida cambiar las velas negras de su barco por las blancas, como señal de triunfo. Teseo se acercó a Atenas de esta manera y Egeo, su padre, al ver la señal equivocada de la muerte de su hijo, se lanzó al acantilado. Este mito simboliza el triunfo aqueo. Recordemos que a los griegos se los llamaba también aqueos ante el poder de Creta. Este texto lo encontramos en Historia Universal, tomo 4, Ecuador, libro de Santillana. Bien, hemos leído un texto cortito acerca de la leyenda del Minotauro y Teseo, en el cual hemos podido analizar algunas cosas. Vamos a ver qué tenemos en comprensión lectora. Aquí quiero analizar contigo los siguientes aspectos. Primero, ¿cuál fue el castigo que el rey Minos impuso a la ciudad de Atenas? Correcto, el castigo que impuso Minos a la ciudad de Atenas es precisamente el entregar una ofrenda de 14 jóvenes, 7 mujeres y 7 hombres, para satisfacer el hambre del Minotauro. ¿Por qué Teseo no volvió a buscar a Ariadna, quien lo ayudó a derrotar al Minotauro? Si bien es cierto que en la lectura no se especifica, en el video pudimos observar que Teseo se enamora de la hermana de Ariadna y no regresa con quien lo ayuda a ganar ante el Minotauro, sino con su hermana. Siempre en los clásicos griegos vemos cómo hay una serie de hechos que desencadenan otros. Por ejemplo, vemos aquí que Teseo regresa con una persona que no lo ayudó, pero él se enamora de esta persona y regresa a casa. Seguramente Ariadna se sintió traicionada, se sintió desconsolada, pero para esta acción o esta decisión de Teseo, él también al regresar a Atenas pierde algo muy querido, algo muy valioso, y es precisamente su padre, porque como se olvida de poner en la señal de las velas blancas,
el padre cree que éste no ha regresado con vida y entonces se tira o se lanza del acantilado. Y allí es cuando vemos cómo siempre en cada una de las acciones de estos héroes o estos dioses griegos, siempre hay una consecuencia, ¿no? Acción, consecuencia. Y siempre se desencadena en algún tipo de tragedia, ¿verdad? Es lo que lo caracteriza, este género épico, siempre resalta el lado de la tragedia, de lo que ocurre al final con el héroe o con los dioses o los monstruos que hay aquí. ¿Cuál crees que es el propósito de que existieran monstruos que combatieran tanto a héroes como a dioses en la mitología griega? Este es un tema muy interesante de analizar, porque si bien es cierto, en la antigüedad el ser humano estaba regido por sus creencias, por sus primeras observaciones, por sus primeros descubrimientos, le atribuía las cosas que realizaba a seres extraordinarios como estos dioses, por ejemplo, que vemos en la mitología griega, que son prácticamente humanos con poderes, ¿verdad? ¿Por qué decimos humanos? Porque tienen todos estos sentimientos y toda esta forma de actuar y de pensar propia de los seres humanos, ¿no? De la venganza, el odio, los sentimientos tanto negativos como los positivos, no son como un espejo de una divinidad espiritual, ¿no? Algo que nos lleva al bien, algo que nos lleva a encontrar un camino que nos dé paz, más bien eran como seres que gobernaban todo, pero estaba todo dentro de un caos. Eh, Estos monstruos que combaten tanto héroes como a dioses en la mitología griega son aquella representación de todas aquellas cosas que el ser humano teme o todo lo que el ser humano le aqueja. Por ejemplo, en el siglo XXI no nos encontramos con minotauros, no nos encontramos con kraken en los océanos, no nos encontramos con ese tipo de monstruos que nos puedan hacer daño físicamente, pero tenemos otros tipos de monstruos creados por la misma humanidad, ¿verdad? Como la contaminación ambiental, como las pandemias, como el manejo descuidado de las armas, ¿no? Pudimos ver en esta semana una catástrofe que ocurrió en Beirut, precisamente en el Líbano, donde una explosión se llevó la vida de muchísimas personas y dejó bastantes pérdidas materiales y humanas, ¿no? Entonces vemos cómo en la actualidad el ser humano sigue peleando contra estos monstruos que no son una representación literaria, que no son un imaginario, sino que son reales. Es algo que lo invita a pensar y lo invita a reflexionar que desde la antigüedad el ser humano ha tenido que pelear sus propias batallas, tanto internas como externas, ¿no? ¿Cuántos monstruos internos tenemos, qué sé yo, de la pereza cuando no queremos hacer nuestras tareas? ¿Cuántos monstruos internos tenemos de la envidia cuando deseamos algo que no es nuestro y que otro compañero tiene? No sé, cosas así que tenemos que ir peleando en nuestro interior y que tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de sanar y de ir sacando cosas negativas de nuestra alma, de nuestro espíritu, eh, de acuerdo a lo que nos enseña pues el Evangelio, ¿no? Sin embargo, aquella representación literaria, ¿no? De estos monstruos de la antigüedad siguen vigente aquí en la actualidad. Si tuviéramos que ponerle un dibujo o recrear a estos monstruos que nos aquejan actualmente, pues tendríamos mucho que hacer en nuestra imaginación, ¿verdad? Eso un poco en cuanto a la leyenda del rey Minos y su hijo el Minotauro, que es vencido por Teseo, hijo de la ciudad de Atenas. Tenemos aquí un breve texto en el cual vamos a hacer el siguiente ejercicio de parafraseo. En el momento de la práctica, nosotros tenemos asimismo un ejercicio aquí en Google Docs donde encontramos lo mismo que tenemos en las diapositivas, tenemos el texto original y nosotros vamos a parafrasearlo. Este ejercicio va a valer 5 puntos más y en Educay se verá reflejada la nota de los dos ejercicios, ¿verdad? Tanto la paráfrasis del Minotauro y Teseo como la paráfrasis de las citas textuales que habíamos realizado en clase el día martes. ¿Ya? Entonces, estos dos ejercicios de parafraseo constituyen una misma nota.
Para aquellos chicos que no salieron tan bien en la lección de la Odisea, les tengo un pequeño trabajo para los que quieren recuperar nota, como estamos en el mes de la lectura. Quiero un video de no más de un minuto. No sé si ustedes están viendo el fanpage del colegio. En el fanpage del colegio nosotros hemos publicado del área de inglés. Los chicos de segundo técnico salen hablando sobre su trabajo soñado. Es un videíto similar, pero yo quiero que aquí en el video tú le digas a la gente qué obra literaria puede leer, el nombre de la obra literaria, el autor y una pequeña sinopsis, o que leas en el video un extracto de ese texto, puede ser una cita textual, algo que te haya llamado la atención, digas el nombre del libro, el nombre del autor y por qué te gusta ese libro y por qué lo recomiendas. Todo eso en un minuto. Las personas que deseen recuperar la nota de la Odisea, pues tendrán la posibilidad de hacerlo si presentan este trabajo. ¿Ok? Entonces, listo. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que tengan un lindo fin de semana, que la pasen muy bien, asimismo con toda su familia, que ayuden en casa, no se olviden de hacer sus tareas pendientes, de luchar contra esos monstruos internos que a veces nos molestan, ¿verdad? Sacar siempre lo bueno de nosotros, pedirle a Dios siempre, tener la valentía y el coraje de ser mejores cada día, porque eso depende solamente de nosotros. Espero que tengan un excelente fin de semana y feliz feriado. Nos vemos el próximo martes. Chao.